haciendo un gradiente altitudinal desde la costa hacia las cumbres de la sierra, en este caso San Pedro Mártir, podemos encontrar diferentes elencos de mamíferos. En la parte costera, por ejemplo, podemos encontrar el coyote, el Canis latrans, una especie pues, que puede encontrarse en diferentes tipos de ambientes. También tenemos en la zona la ardilla de tierra, la rata canguro, el tejón, conejo de cola de algodón, la llamada liebre de California. Serían las especies más representativas de lo que es el matorral costero. Ya más hacia arriba, cuando entramos a lo que es el chaparral, también encontramos el gato montés, tenemos la zorra gris, también tenemos mapaches. Los mapaches son especies que más bien les gusta mucho ir a zonas riparias, a los cursos de agua. Tenemos también tejones, pero otra subespecie que es Taxida taxus berlandieri, que es un tejón de menor tamaño en comparación con la subespecie jeffersoni que está en la costa. El venado bura, ardillas también, la misma ardilla, la ardilla de roca. Y bueno, en las zonas, por ejemplo, en los cañones, en las partes montañosas, también es posible encontrar el puma. Ya en la parte del bosque de pino, en la zona de bosque de coníferas, pues también encontramos la zorra gris, encontramos el llamado gato montés, puedes encontrar también coyote, ardillas. Hay una ardilla que es la ardilla de Douglas, que esa sí se encuentra en bosque de coníferas. El venado bura, también se encuentra en estos lugares. Básicamente serían las especies más conspicuas. Bueno, ahí hay una también diversidad de murciélagos, ¿no? que también cumplen un papel muy importante en el ecosistema, los murciélagos. El puma lo encontramos prácticamente en todo tipo de ecosistemas. Lo encontramos desde la Patagonia en Argentina hasta Canadá. ¿Sí? Y es un animal sumamente cosmopolita, es decir, se adapta muy rápidamente a cualquier tipo de sistema y es un animal que es exitoso en prácticamente todos los ecosistemas. Es un animal muy sigiloso, muy difícil de ver, ¿no? Sin embargo, ahí está, ¿no? Los hábitos alimentarios del puma en particular comprende básicamente lo que son liebres y conejos y roedores, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque son presas fáciles de adquirir, no son costosas, aunque la literatura refiere que la presa preferida de los pumas son los venados. En este caso, en San Pedro Mártir, nosotros encontramos que no es así. Las especies preferidas son liebres y conejos. El gato montés, en general, lo que te dice la literatura es que se alimenta básicamente de lo que son aves. En el caso de Sierra San Pedro Mártir, lo que nosotros averiguamos es que es un animal que se alimenta sobre todo de pequeños roedores. Después de ahí se alimenta de algunas aves, también llega a alimentarse de reptiles. A pesar de que es una especie que se distribuye prácticamente en todos lados, es una especie que se ha estudiado muy poco. Lo encontramos en el invierno, en la primavera, en el verano y en el otoño, siempre en la sierra. Lo que nosotros encontramos es que el borrego en la sierra se alimenta alrededor de 96 especies de plantas, ¿no? de la sierra, que van desde pastos hasta arbustos, árboles, y que no tiene preferencia por ninguno de ellos, ¿no? Todas las plantas, estas 96 especies de plantas de las que se llega a alimentar el borrego, no existen en su dieta en el más del 15%, es decir, van del 1% hasta el 15%, por lo cual nos habla que es una especie muy oportunista, que no se alimenta específicamente de algún tipo de especie. Lo que nosotros hemos encontrado es que los grupos familiares, es decir, los grupos que están conformados por animales jóvenes, por corderos y por hembras,
se encuentran en las áreas más protegidas, ¿no? En las áreas, digamos, que están por arriba de los 1500 metros de altitud, donde es más trabajo llegar, donde cuesta más trabajo llegar, donde están menos expuestos a depredación, mientras que por abajo de los 1500 metros de altitud, lo que nosotros encontramos en términos generales son los machos ya sea en grupo o los machos solitarios, se encuentran en general por abajo de estas altitudes, que son áreas de mayor riesgo, menos seguras para la población, ¿no? San Pedro Mártir es una de las áreas mejor conservadas en el estado en términos generales para las poblaciones de venado. Es decir, las mejores poblaciones de venado ura las encontramos en Sierra San Pedro Mártir. Bueno, el venado en San Pedro Mártir se alimenta, básicamente es una especie ramoneadora. ¿Eso qué quiere decir? Que se alimenta de brotes, de hojas, de muchas de las especies que se encuentran en la sierra, ¿no? En la sierra tenemos 14 especies de murciélagos insectívoros que juegan un papel sumamente importante en lo que es la cadena trófica del ecosistema en la sierra. De estos 14, hay una especie que solamente está en la sierra de San Pedro Mártir, que es Myotis milleri, y es, digamos, desde el punto de vista de distribución, está restringida a solamente estar en la sierra, ¿no? Cuando empieza el movimiento de los murciélagos es alrededor de las 6 y media, 7 de la noche, cuando recién el sol baja. Si vamos de la costa hacia la montaña, primeramente vamos a entrar a lo que es el matorral costero. Podemos encontrar, por ejemplo, la llamada codorniz de California. Es una especie muy emblemática de la región peninsular. También tenemos el correcaminos. Tenemos una especie de ave que se llama el azulejo de California. Otra especie que es típica le llaman la perlita de California. Es una ave pequeña que le gusta mucho andar en las zonas donde hay arbustos. Si ya vamos ascendiendo y entramos a lo que es el chaparral, en el chaparral pues la vegetación es de mayor tamaño en comparación con el matorral costero. Encontramos especies de aves, por ejemplo, la paloma huilota. En las zonas riparias, en las zonas donde hay vegetación ribereña, también tenemos son áreas muy importantes para las aves. Son áreas de atracción por los recursos alimenticios que provee. Tenemos, por ejemplo, las llamadas calandrias. Tenemos también otra especie que le llaman el cardenal negro. Ya en las zonas donde empieza a haber vegetación de tipo de encinares, tenemos una especie de carpintero, que le llaman el carpintero bellotero. Es una especie que durante la época de cuando hay bellotas, cuando generan bellotas los encinos, ellos recolectan esas bellotas, las ponen sobre los troncos secos y ahí las aprisionan y ahí las guardan como alimento para el invierno. Entonces estas se preparan cuando escasea el alimento. El vireo belli es una ave pequeña que también le gusta las áreas donde hay el sauce. Si nos remontamos, por ejemplo, en la zona ya de bosque de pino, bueno, en este tipo de ambientes tenemos una diversidad de aves que son típicas de este tipo de ecosistema. Entre ellas, por ejemplo, está la urraca piñonera. Otra especie también es la llamada perdiz de montaña. Otras aves también muy conspicuas, bueno, que son características de este lugar, son las llamadas los saltapalo, que son aves muy pequeñas que les gustan trepar sobre los troncos de los pinos. Y hay 3 especies que han sido registradas en Sierra San Pedro Mártir. En los arroyos que drenan o que corren por San Pedro Mártir, que bajan así con dirección hacia la costa, bueno, tenemos por ejemplo en las partes ya de los 500 metros de altitud, encontramos ya la trucha de San Pedro Mártir, una subespecie endémica o propia de Baja California. Bueno, esta trucha originalmente fue descrita del rancho San Antonio,
allá en 1908, pero esta trucha fue llevada por un naturalista de California a finales de los años 30 del siglo pasado. Ese señor, como le gustaba mucho ir de cacería, supo de que había trucha en San Pedro Mártir, entonces él posteriormente llevó en tanques lecheros y con mula, capturó ejemplares en el arroyo San Antonio y de ahí se las llevó a otros cuerpos de agua dentro de la Sierra San Pedro Mártir. Y en un lapso de entre 1929 a 1942 introdujo trucha en varios arroyos, entre ellos el arroyo La Grulla, que es el arroyo que está a mayor altitud, está el arroyo El Potrero, también en la misión de San Pedro Mártir introdujo truchas, y el arroyo San Rafael estableció poblaciones que actualmente las tenemos. Entonces la trucha amplió bastante su distribución geográfica gracias a esta persona, ¿va?, que llevó truchas, tenía esa visión, ¿va?, entonces gracias a esta persona tenemos truchas en varios arroyos de la Sierra San Pedro Mártir. Otra de las especies es la rana de patas rojas, la rana aurora. También es una especie que también alcanza su distribución más sureña también en San Pedro Mártir. Vamos a empezar primero hablando de qué es un insecto. Y aquí traigo un modelo de plástico de un insecto. Esta es una una hormiga de plástico. Los insectos tienen siempre 3 pares de patas, tienen 6. Y son parte de los artrópodos. Los artrópodos son animales que tienen un esqueleto duro y cuyas patas están articuladas. Evolucionaron junto con las plantas porque siempre han estado en contacto como polinizadores, como habitantes, como plagas. Al mismo tiempo que digo, bueno, son plaga, también son parte de la forma de descomposición del bosque. Muchas veces ni siquiera sabemos que estamos viendo un insecto, dado el pequeñísimo tamaño que pueden tener. Y también que hay que saber buscarlos, hay que saber, si quieres ver una buena colección de insectos y otros artrópodos, que nadie se dé cuenta y voltea una piedra y te aseguro que debajo de ahí vas a encontrar muchos insectos.